Buenas noches. Vamos a comenzar con el módulo 1 del curso ofrecido, llamado presupuesto de obra. Bien, lo primero que hay que hacer para hacer un presupuesto de obra profesional, ni siquiera profesional, es de sentido común, es algo muy sencillo. Un presupuesto de obra está constituido por un conjunto de partidas y cada partida es una actividad que debemos hacer para ejecutar la obra. Por ejemplo, una partida es construir muros de ladrillo, ¿no es cierto? Debemos hacerlo para hacer una obra. Entonces, lo primero que hay que hacer para hacer un presupuesto de obra es hacer un listado completo de las partidas necesarias para producir el proyecto, la obra. Esas partidas en general deben tener más o menos un criterio práctico siguiente, que es más o menos seguir la secuencia constructiva, para que facilite la programación y el enlace entre el presupuesto y la programación. Además, estas partidas tienen componentes. En primer lugar, tiene un nombre. Podemos ver la partida marcada en rojo. Se llama zapata de concreto de una resistencia determinada, ¿no? Primera característica de una partida, un nombre. Segunda característica de una partida, un código, que es el que ven a la izquierda. Tercera característica imprescindible de una partida es una medida. ¿En qué medimos esta partida? Por ejemplo, si fuera de un muro, obviamente lo medimos en metros cuadrados, ¿no? En este caso, como es una zapata, lo medimos en metros cúbicos de concreto. Entonces, cada partida tiene un código, tiene un nombre y tiene una unidad de medida. Bien, para elaborar un presupuesto de obra serio, confiable, algo que tenemos que hacer es actualizar nuestra base de datos de insumos. Y por insumo me refiero a mano de obra, básicamente el precio de la hora hombre, para el capataz, para el oficial, etcétera, ¿no? Todo el personal que participa en la obra. ¿Cuánto nos cuesta según las leyes sociales la hora hombre del personal que trabaja en la obra? Eso debe estar bien claro. Entonces, un insumo no será muy bien, un insumo es la mano de obra, ¿ya? El otro insumo son los equipos que participan en la obra. Esto se mide normalmente en horas máquina. También deben estar con precios actualizados de mercado. Y el insumo posiblemente más importante es el de los materiales, ¿ya? Por ejemplo, acero, concreto, ladrillos. Cada insumo debe figurar con su precio. Y esos precios deben ser precios actualizados. Entonces, es el segundo requerimiento para hacer un buen presupuesto. Recuerden, el primero es hacer un listado de partidas, el segundo es hacer un listado serio de insumos. También debemos tener rendimientos. Para cada uno de los insumos deben tener un rendimiento. Por ejemplo, ¿qué personal y cuál es el rendimiento para producir, por ejemplo, tarrajeo de muros interiores, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que una cuadrilla de 3 operarios y un ayudante, su rendimiento sea 20 metros cuadrados diarios de tarrajeo. Entonces, eso es su rendimiento. Y así, también los equipos tienen rendimiento, también los materiales tienen un rendimiento. Entonces, resumiendo, primero, para el presupuesto profesional, listado de partidas. En segundo lugar, listado de insumos con precios actualizados. Y en tercer lugar, actualizar los rendimientos. Los rendimientos son oficiales y usualmente lo publican revistas especializadas como las de Capeco, Constructivo, etc. ¿Ya? Entonces, otra opción es que la empresa tenga sus propios rendimientos, ¿no? Que pueden ser algo mejores y con lo cual podemos ser más competitivos. Es otra opción también. Bien, un presupuesto se compone de, como dije hace un momento, listado de partidas. Las partidas son todo lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, muros de ladrillo, ¿no? Y hay una columna primera que se llama metrado. ¿Qué quiere decir metrado? Quiere decir la cantidad que vamos a hacer de esa partida. Por ejemplo, si la partida se llama muros de ladrillo de soga, supongamos, ¿no? Por ejemplo, entonces debemos calcular cuántos metros cuadrados vamos a emplear en nuestra obra, ¿no? Por ejemplo, para el muro de que estaba mostrando, es un muro de 3 metros de base por 2.40 de altura, lo cual quiere decir que para hacer ese muro necesitamos un metrado de 7.20 metros cuadrados de muro de soga.
Eso es metrado. Metrado es básicamente cantidad, según la unidad que tiene la partida. Bien, continuando con las clases, vamos a ver ahora el concepto de precio unitario. El precio unitario es la tercera columna que figura en un presupuesto bien hecho. ¿Ya? El concepto de precio unitario es de sentido común, es muy sencillo. ¿Ya? Se trata de lo siguiente: un precio unitario es lo que nos cuesta producir una unidad de cada partida. Por ejemplo, si la partida es muros de ladrillo de soga, ¿no? Supongamos que tenemos, pues, para hacer toda la casa, tenemos 500 metros cuadrados de muro de ladrillo de soga. Bien, entonces, pero necesitamos saber cuánto nos cuesta cada unidad, cada metro cuadrado, cada uno de esos 500 metros cuadrados, ¿no? Si lo sabemos, podemos avanzar rápidamente en el presupuesto según vamos a ver a continuación, ¿no? Pero básico, todo presupuesto contiene precios unitarios, que no es otra cosa que lo que nos cuesta producir la unidad de cada partida según su unidad de medida. Bien, acá podemos ver cómo se calcula un precio unitario. Como habíamos visto al inicio, todo presupuesto contiene insumos que se resumen en tres conceptos: mano de obra, materiales y equipos. Entonces, para calcular un precio unitario, por ejemplo, de un metro cuadrado de ladrillo, un metro cuadrado de tarrajeo, etc., necesitamos saber cuánto nos cuesta la mano de obra para producir esa unidad, esa unidad de la partida, ¿no? ¿Cuánto nos cuestan los materiales para producir esa unidad de la partida? Por ejemplo, para producir un metro cuadrado de ladrillo necesitamos arena gruesa, necesitamos ladrillo, necesitamos cemento y necesitamos agua. Cada una tiene un precio. Sumamos, por ejemplo, para el caso nos sale 29.52 soles. ¿Qué significa? Que para producir un metro cuadrado de ladrillo de soga, King Kong 18 huecos, necesitamos 29.52 soles solamente en materiales. En mano de obra necesitamos 25.6 y finalmente en equipos y herramientas necesitamos 0.77. Los conceptos son los mismos para obtener los parciales, ¿sí? Entonces, sumamos lo que nos cuesta la mano de obra, más los materiales, más los equipos, y nos sale 55.89. Eso es lo que nos cuesta producir un metro cuadrado del muro de soga en el proyecto. Muy bien. Ahora se preguntarán, bueno, pues, ingeniero, ¿y eso de qué me vale, de qué me sirve? Bien, el concepto también vuelve a ser sencillo. Todo en presupuesto de obra es mucha cosa de sentido común, nada más. No es una teoría sofisticada, ni requiere saber más de 4 operaciones. Yo diría a las 3, ni la división entra en el juego. ¿Ya? Multiplicación, suma, resta, y con eso podemos hacer el presupuesto. Bien, ¿qué son los parciales? A ver si entendemos el concepto rápidamente. Miren, supongamos que en la casita que estamos construyendo tenemos 500 metros cuadrados de muro de soga, ¿no? Si supiéramos cuánto nos cuesta producir un metro cuadrado de muro de soga, entonces bastaría multiplicar los 500 metros cuadrados por ese costo unitario del metro cuadrado, y esa es lo que nos costaría en total, ¿no es cierto?, la construcción de todos los muros de soga, los 500 metros cuadrados de muro de soga para dicho proyecto, para dicha casa. El proyecto es sencillo, ¿verdad? Bien, finalmente, con nuestro listado de partidas, con nuestras unidades, con nuestro metrado, que significan cantidades, con nuestro precio unitario, que es lo que nos cuesta producir la unidad de cada partida, ¿no es cierto?, multiplicamos, como ya les dije, el metrado por el precio unitario y nos da un parcial. Sumamos todos los parciales y obtenemos el número que figura en rojo, en el marco rojo, ¿no es cierto?, que es el costo directo de ese presupuesto. Eso es lo que nos cuesta directamente construir esa obra, esa casa, ese edificio, lo que sea. Muy bien. No termina ahí el tema. Una vez que tenemos el costo directo, que es el valor más útil para los ingenieros civiles, ¿ya?, tenemos que agregarle gastos
que no siempre están considerados en el presupuesto. Por ejemplo, el guardián, el ingeniero residente. No son costos que estén en la partida necesariamente. Entonces, eso hay dos maneras de hacerlo. O lo calculamos por separado, o le ponemos un porcentaje de respecto al costo directo. Lo usual es el segundo camino, ¿no? En realidad las constructoras nos hacen problemas y ponen 10% del costo directo es mi gasto general, que en este caso sale $8.301, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es mi utilidad? Bueno, pues ponle 10% también, ¿no? Y entonces también sale lo mismo. Sumamos los dos, el costo directo más los gastos generales más la utilidad, y obtenemos el presupuesto sin el IGB. Eso es lo que se llama el presupuesto en nivel de base imponible. Una recomendación, en mi opinión, los gastos generales deberían ser específicos para cada obra. No es, en mi opinión, en mi simple opinión, una práctica correcta poner a rajatabla 10% de gastos generales, porque se han dado casos en que las constructoras vuelan por ese concepto. Vuelan en el sentido de que excedieron largamente su presupuesto, ¿no? No consideraron muchos factores. Por ejemplo, ahora, ¿qué incrementa el presupuesto de gastos generales? Las medidas sanitarias para el COVID, por ejemplo, ¿no? Son costosas. Eso va a los gastos generales. Pero si no se considera, no se analiza, no se hace un análisis serio, podemos exceder largamente los gastos generales a costa de nuestra utilidad. Y finalmente, en el caso extremo, o no perder, salir tas con tas, o incluso perder algo de dinero. Entonces, lo serio es mejor presupuestar tus gastos generales. Bien, ahora vamos a ver lo que es una valorización de obra. Recordarán que por favor les solicité que fijen ese nombre en la memoria, porque es muy útil para lo que vamos a ver finalmente en el tercer módulo, el control de costos y tiempos en la obra, ¿sí? Bien, una valorización de obra no es otra cosa que medir el avance físico de la obra, pero con los precios parciales de nuestro presupuesto de la obra. No es un monto, digamos, efectivo, real, 100% exacto, sino que es una medida física. Por decirles, si yo quiero medir columnas y mi estructura tiene 10 pisos y estoy en el piso 5, ¿cuánto es el avance en columnas? 50%, obviamente, ¿no es cierto? Bien, y así se procede por cada partida, se le asigna un porcentaje de avance, se multiplica por el parcial y se obtiene el avance de la partida. Sumamos todos los avances y se obtiene un total que, al ser dividido entre el costo directo, nos permite obtener en este caso 16.21%. ¿Qué significa? Que físicamente nuestra obra está en un avance de 16.21%. Bien, eso ténganlo presente por favor, porque es un concepto muy importante para efectos de ver los tiempos de nuestra obra.